fácil y rápido vamos a avanzar. Hipertensión arterial e hipertensión pulmonar. Ya son las 12, ¿no? Sí, doctor. Ya. ¿Por qué estoy prefiriendo apuntar esos temas? Vamos a hablar porque estamos apremiados por el tiempo. Sino porque son dos temas que están muy relacionados entre sí. ¿Ya? Hipertensión arterial habla de todo aquel proceso hipertensivo que se va a dar a nivel sistémico en arterias. ¿Okay? Y hipertensión pulmonar es algo más específico. Es una hipertensión arterial también, pero que se va a dar estrictamente a nivel del lecho vascular arterial pulmonar. ¿Ya? Entonces, hay que tomar en cuenta eso. Vamos a agarrar primero hipertensión arterial porque vamos a hablar de ese proceso hipertensivo a nivel de todas las arterias, a nivel del sistema, en forma general. ¿No? Listo. Entonces, como estado hipertensivo a nivel de cualquier arteria en el cuerpo, va a darse siempre, desde el punto de vista fisiopatológico, por un inicio en el daño a nivel del endotelio vascular. La mayoría de las patologías, si no son casi todas, las patologías cardiovasculares van a tener como inicio un problema a nivel del endotelio vascular. Ahora, no solamente es cuestión de un cizañamiento, sino también van a haber fenómenos histopatológicos, histoquímicos, que van a condicionar la presencia de ese daño a nivel endotelial. Para lo que es hipertensión arterial, tenemos que tomar en cuenta cuáles son los principales agentes causales. Debemos entender que la hipertensión, o mejor dicho, los que regulan la presión arterial, fundamentalmente son aspectos renales, ¿no es cierto? Ya conocemos todos el eje renina, angiotensina, aldosterona. Eso desde el punto de vista renal. Otro va a ser el volumen circulante, ¿no? El volumen que circula por el sistema circulatorio, ¿ya? Y también van a haber diversas causas, fundamentalmente endocrinológicas, que pueden condicionar hipertensión arterial. Entonces, la hipertensión arterial es primaria cuando no tiene un agente causal, excepto algún agente que pueda ser propio del paciente, por ejemplo, una glomerulonefritis o una nefropatía hipertensiva primaria, etc. Pero la hipertensión arterial secundaria es aquella que se origina a causa de. Siempre va a haber un agente causal. Para lo que es semiología, para lo que es el contenido para ustedes, la hipertensión arterial que se estudia es la hipertensión arterial secundaria, las que siempre tiene un agente causal. Entre estos agentes causales, los más importantes son estos que están resumidos acá, en esos tres grupos: los que son de origen renal, endocrinológico y los que tienen otro tipo de causas. De estos más importantes, el origen renal. No solamente son importantes en el sentido de la frecuencia con la cual se presentan, sino son importantes por la implicancia que tienen a nivel sistémico en el paciente. Un hipotiroidismo lo podemos controlar, y el efecto hipertensivo de esas patologías se puede llegar a controlar también, pero no vamos a poder hacer mucho con una hipertensión arterial renovascular, por ejemplo, porque eso ya implica un daño renal que está condicionando la presencia de esta hipertensión arterial. Entonces, controlar eso cuando el riñón llega a producir una hipertensión arterial, estamos hablando de un daño renal que es importante y muchas veces es irreversible. Si hablamos de enfermedad renal crónica o aguda, sería dentro de las enfermedades renales crónicas un estadio 3 o un estadio 4 más o menos. ¿Están haciendo semiorrenal este semestre? No. Se la perdieron. Ya. Y enfermedad renal parenquimatosa. Pueden entenderlo mejor cuando hagan semiología renal. ¿Ok? Doctor, Hello. disculpe una pregunta. En el primer parcial vino una pregunta respecto a hipertensión. ¿Ya? Indicaba, ¿no? Digamos, cuál era la segunda causa más de hipertensión. Tal vez esa parte nos podría explicar cuál es la primera, por qué la segunda, y esa parte también, ¿no? Para nosotros. ¿En el examen? En el primer examen. De la primera parcial vino una pregunta de hipertensión arterial. Sí. ¿De hipertensión arterial? Sí, la causa. Punto para todos. Para todos. Era, no me acuerdo que era la 5 o 6, pero decía cuál es la causa, ¿no? La etiología, la segunda etiología. Y había opciones, ¿no? Sí. Obesidad, La tabaquismo. penúltima cara creo que era, doctor. Eso es, ya,
Punto para todos. Vamos. Pues no la arteria, pues, siquiera me acuerdo. Oh, no, perdón, era de obesidad, me confundí. No, no, de aterosclerosis. Aterosclerosis creo que era. Ahí está. Todos los siguientes son factores de riesgo Ahí. mayores para arteriosclerosis. Aterosclerosis. Arteriosclerosis. ¿Usted podría, digamos, explicarnos, digamos, qué tiene los riesgos para la arteriosclerosis, el tema de la hipertensión renal? O sea, qué factor, si es primario o secundario, por qué también, ¿no? Porque se relaciona también. La arteriosclerosis es una patología degenerativa que va a condicionar estadios hipertensivos arteriales. Pero no es que el paciente tenga una hipertensión arterial secundaria. En pacientes adultos mayores, 65 años o más, es parte de su proceso degenerativo que hay arteriosclerosis. ¿Qué es una arteriosclerosis? Es esclerosis de la capa de los vasos arteriales. ¿Ya? Al haber esclerosis de estas arterias, de estas paredes arteriales, disminuye la capacidad de distensión de la arteria. Entonces, por mucho que el paciente no presente una sobrecarga de volumen, ese propio volumen circulante de por sí, al no haber la capacidad de distenderse de esa arteria, va a provocar estados hipertensivos. ¿Ya? Entonces, no tiene mucho que ver con el estado con la hipertensión arterial. Pero si quieres que te aclare la pregunta. No, sí, ya me acordé, doctor. Lo que quería decir es tal vez que la causa, por ejemplo, hablaba ahora en la diapositiva y explicaba usted el tema del origen renal y origen endocrino, ¿no? Más que todo. Ya. Digamos, ¿cuál sería la primera causa de la hipertensión, aparte del idiopático primario que estoy indicando para el tema secundario, ¿no? O sea, ya no tiene que ver nada con la arteriosclerosis. Ya, hipertensión. Pondría de piñata. Ya. Por eso acá está, esta división por grupos es la principal clasificación en cuanto a frecuencia, en cuanto a estadística. Tú puedes encontrar muchos pacientes con un hipertiroidismo de potencia, por ejemplo, ¿ya? Pero que no van a hacer estados hipertensivos. Por eso la frecuencia es menor. Pero si tú presentas pacientes con algún tipo de patología renal, entre esas, ya hablando de estadios hipertensivos, la hipertensión arterial, por ejemplo, la renovascular, esa sí es un agente con más frecuencia de casos que pueden producir hipertensión arterial. Por eso les decía, si nosotros nos enfocamos en que la hipertensión arterial que estamos teniendo es una hipertensión arterial secundaria, o sea, es ocasionada por, ¿ya? La principal causa o una de las principales causas que puede ocasionar más frecuentemente hipertensión arterial es la patología renal en general. En general, ¿ya? Por ejemplo, si estamos hablando de un paciente de 15 o 18 años, podríamos hablar de una glomerulonefritis rápidamente progresiva. Eso lo van a ver al siguiente semestre. Las glomerulonefritis, en general, son estadios que van a producir daño renal a partir del daño glomerular. Ese daño glomerular va a tener muchas implicancias a nivel renal, que van a condicionar una falla renal crónica en estadios avanzados, pero en edades más tempranas. Pero no solamente eso, sino que esas glomerulopatías van a condicionar estados hipertensivos en el paciente. Pero esas son glomerulopatías primarias. Esas son glomerulopatías originadas por procesos autoinmunes o por cuadros congénitos, etcétera, etcétera, etcétera. Que no es el caso con ustedes porque no sería muy grande el estudio de hipertensión arterial. Acá estamos hablando de las secundarias. Y entre esas, si se dan cuenta, acá no están las glomerulopatías. No se encuentran glomerulopatías porque no son agentes causales de hipertensión arterial secundaria. Hablamos de las primarias cuando se trata de un daño renal de esa naturaleza. Cuando nosotros hablamos de un daño renal para una hipertensión arterial secundaria, es la hipertensión arterial renovascular. ¿Y eso por qué se da? Puede darse por muchos factores. Puede darse por pérdidas de volumen importantes y que no se hayan compensado adecuadamente en su momento. Eso produce una disminución de la perfusión renal, daño renal, y si esto no se corrige, se cronifica en el tiempo y se produce la hipertensión arterial renovascular. Otra situación, por ejemplo, las litiasis renales, cuadros de cálculos en los riñones que van a producir hidronefrosis a nivel de las pelvis renales, y eso condiciona también daño a nivel de los glomérulos, secundario a esa litiasis renal, estadios hipertensivos renales y la hipertensión arterial renovascular. Entonces, son causas que van a producir la hipertensión arterial, pero en sí el daño primero es renal. Ojo, no autoinmune, no congénito, no glomerulopatías. La hipertensión arterial renovascular tiene otro tipo de fisiopatología. ¿Estamos?
Y otra es la enfermedad parenquimatosa. Esto puede darse por procesos inflamatorios crónicos, citus a repetición, abscesos renales, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, esas son las causas más frecuentes de hipertensión arterial de origen renal en hipertensiones arteriales secundarias. Lo mismo pasa con las de origen endocrinológico, como tienen ustedes ahí. Son diversas las patologías que pueden producirlo, pero son menos frecuentes, ¿no? Y las que menos son frecuentes, por ejemplo, aquellas inducidas por fármacos, como una respuesta a esto. La coartación de la aorta, por ejemplo, que es un estado hipertensivo, pero que es más que todo estructural, no va a representar mucha frecuencia en cuanto a su presentación. ¿Ya? Listo. Hay varias formas y varios estilos para clasificar hipertensión arterial, pero nosotros debemos entender que al menos lo que utiliza la American Heart, lo que sugiere la Sociedad Española y lo que hagan los protocolos de manejo de hipertensión arterial acá en Perú es esta clasificación. Entonces hablamos, ojo, óptima no es una forma de clasificar hipertensión arterial, eso quiero que lo tomen bien en cuenta. Óptima significa los valores más adecuados para una persona que se considere normotensa. Normal, cuando oscila en esos valores, tanto sistólica o diastólica. A partir de ahí ya podemos estar hablando recién de estadios hipertensivos, como la normal alta, y de ahí la grado 1, grado 2, grado 3 y la sistólica aislada. A partir de la de grado 1 ya se considera un paciente hipertenso. A partir del grado 1. Recién desde ahí para abajo, yo puedo catalogar a mi paciente como hipertenso. Arriba de eso, por mucho que sea normal alta, es un normal alta, no es hipertensión arterial. Eso por favor tengan en cuenta. ¿Por qué? Lo que les pregunté a algunas personas cuando hacíamos la rotación, por ejemplo, si tu paciente, dentro del protocolo de lo que es medición de presión arterial y llegas al diagnóstico de hipertensión arterial, dentro de los promedios, tienes una presión arterial de 110/90, ¿el paciente es hipertenso o no es hipertenso? ¿Qué opinan ustedes? ¿Cuántos dicen que sí es? 110/90. 110/90. ¿Cuántos dicen que sí es? Nadie dice que sí es. Ya, Gaby. ¿Nadie más? Sí. El delegate. Listo. 3 dicen que sí es. Los demás obviamente dicen que no es. 110/90. Otra vez. ¿Qué es lo que dice acá? Cuando hablamos de ya estadios hipertensivos, a partir del grado 1 para abajo, hablan de presiones arteriales entre parámetros sistólicas y o diastólicas. ¿Qué significa el I-O? El I-O significa o ambos elevados o solo uno elevado. Si hablo de 110/90, mi presión arterial sistólica 110, óptima, no pasa nada con la sistólica. Pero la diastólica, ¿dónde está? 90, está acá. Hipertensión arterial grado 1. ¿Mi paciente es hipertenso? Sí es hipertenso, porque tengo un valor, que es la presión arterial diastólica, que está dentro de parámetros considerados como hipertensivo. Cuidado. Eso viene en el caso clínico y todos van a marcar no, óptima, normal, y me van a decir hipertensión grado 1 no vale, óptima. ¿Sí o no? Hay que tomar en cuenta eso. ¿Ya? Ahora, eso en el caso de las hipertensiones 1, 2 y 3. Otra cosa es la hipertensión arterial sistólica aislada, como su nombre indica, aislada. Significa que solamente los valores son patológicos en la presión arterial sistólica. Pero ojo, tienen que ser mayores o iguales a 140. ¿No? Sistólica aislada. Obviamente la diastólica está menos de 90, eso ya es claro, ¿no es cierto? ¿Se entendió? ¿Está claro? No se confunda. ¿No? Muy bien. Bueno, hablamos un poco de epidemiología. Estos ya son estudios de Lendes de hace unos años atrás, no se llegó a actualizar todavía, pero son valiosos números. En resumen, ¿qué es lo que habla acá? Que en Perú hay población que está llegando a ser diagnosticada con hipertensión arterial, pero a edades tempranas. Pacientes que oscilan más o menos entre los 15 años atrás, en 15 años de edad, ya están empezando a presentar hipertensión arterial. Pero todo, si digo que la hipertensión arterial en esos pacientes tiene un componente autoinmune, un componente
situación es que últimamente están cambiando los hábitos en los pacientes que son menores de 15 años. Hay más sedentarismo, más uso de pantallas, menos actividad física, más chatarra, menos comida saludable. Y eso condiciona o le da todo el condimento a la enfermedad para que se aparezca como si fuese la hipertensión arterial en un adulto. Y se le puede catalogar como una hipertensión arterial secundaria. Entonces, eso es lo que está empezando a ocurrir. Si para el 2017 eran más o menos un 14.8, un 13.6, a esa edad, ahora debe ser algunos valores porcentuales más. ¿Ya? Ya, algo del tratamiento que menciona acá, que bueno, ¿qué es lo que pasa? Al no haber un conocimiento por parte de los papás sobre la posibilidad de que hay hipertensión arterial de edades tempranas, las manifestaciones clínicas que se dan, por ejemplo, aumento de volumen en miembros inferiores, con cardiopatía hipertensiva, cuando hay disnea en estos pacientes, con factores de riesgo, por ejemplo, dislipidemias, sedentarismo, obesidad, etcétera, cuando no son reconocidos a tiempo, el padre piensa que es otro tipo de patología. ¿Y con quién vas a tratar? Con el endocrinólogo. Pensando que es un problema de desarrollo, etc. Y lo último lo que piensan es recién en esto. Entonces, ¿qué pasa? Muy pocos endocrinólogos tienen la visión un poco más amplia de hacer evaluar al paciente pediátrico con cardiólogos o con pediatras. Entonces, ese poco porcentaje, esa muy baja cantidad de población es la que recibe tratamiento porque se llega al diagnóstico de hipertensión arterial. Y son muy pocos en realidad. ¿Esos chicos mejoran la sobrevida? Sí, porque es mucho más difícil que lleguen, por ejemplo, a un daño renal crónico. Si el riñón, al ser un órgano bastante noble, sin recibir ningún tipo de tratamiento y al debutar con estados hipertensivos, puede mantenerlo estable a la persona unos 20 años más o menos, ¿ya? Esos chicos que no reciben ningún tratamiento, a los 30, 28 años, ya están con estados hipertensivos, ya están con cardiopatías hipertensivas, nefropatías hipertensivas, reticopatías hipertensivas, etc. Pero los chicos que reciben tratamiento casi llevan una vida normal, ¿no? Casi llevan una vida normal. ¿Qué es lo que pasa? Lo que se ha determinado también es que a diferencia de zonas urbanas, en las zonas rurales, al haber menos exposición a estos factores de riesgo, se pueden llegar a determinar menores valores en cuanto a presencia de hipertensión arterial en este tipo de poblaciones. El detalle es que desde hace muchos años atrás se ha podido ver que hay una suerte de deseo de migración del campo hacia la ciudad. Entonces, estos chicos que se vienen a estudiar a la ciudad a edades bastante tempranas llegan a caer también en lo mismo, presentan los mismos factores de riesgo y más adelante llegan a presentar también algunos estadios hipertensivos. Y eso está empeorando, está aumentando porque hay mucha mayor migración últimamente de lo que es el campo hacia la ciudad. ¿Cómo es que se produce el estado hipertensivo en un paciente? ¿Qué es lo que va a condicionar? Debemos entender primero el evento fisiológico de lo que es tensión arterial o presión arterial, jugado fundamentalmente por los factores, lo que es el gasto cardíaco, o sea, el volumen que eyecta el ventrículo izquierdo en cada sístole, y las resistencias periféricas. ¿Qué son las resistencias? Las resistencias periféricas está dado por la capacidad de distensión que tiene cada uno de los vasos de las arterias para mantener o para contener ese volumen sistólico que estaba eyectando el ventrículo izquierdo. Entonces, eso es cuando hablamos de tensión arterial o presión arterial fisiológica. Lo patológico es la hipertensión arterial. ¿Qué pasa con la hipertensión arterial? La hipertensión arterial está condicionada por un aumento en el gasto cardíaco. Hay un volumen sistólico del ventrículo izquierdo que incrementa en su cuantía, y eso también aumenta esa distensión de las paredes arteriales a nivel de toda la economía. Va a haber un momento en el cual esa distensión, esa capacidad de distenderse de las paredes arteriales va a llegar a un límite. El aumento del gasto cardíaco va a continuar, y esas arterias van a llegar a un límite. Al llegar a ese límite ya no se van a poder distender más, pero eso no impide que el gasto cardíaco siga aumentando y aumentando. Ahí es donde se manifiesta el estado hipertensivo. La hipertensión arterial se va a dar porque ya no hay más capacidad de distensión en las arterias, pero el volumen circulante va a estar aumentando.
es en el caso de que no se dé ningún tipo de tratamiento. Entonces, tomando en cuenta que estamos hablando de dos eventos, que son el gasto cardíaco aumentado y el aumento también en las resistencias vasculares periféricas, tenemos que entender dos aspectos fisiopatológicos, cada uno por separado. Por su lado, lo que va a producir un aumento en el gasto cardíaco va a ser primero un aumento en la precarga y también un aumento en la contractilidad. ¿Por qué? Porque el ventrículo izquierdo va a recibir mayor cantidad de sangre. Esa cantidad de sangre tiene que ser inyectada y eso va a hacer que ese músculo del ventrículo izquierdo trabaje con más fuerza para en cada contracción hacer más competitivo ese volumen inyectado. Al aumentar la precarga es todo lo que llega al corazón como volumen circulante, va a aumentar el volumen de líquido que va a estar circulando dentro del corazoncito y va a haber también constricción venosa. Fundamentalmente, ¿qué es lo que se va a dar? Nosotros entendemos que todo lo que sale del corazón en sangre se va primero a las arterias, llega a nivel tisular, se hace el intercambio gaseoso y la sangre retorna al corazón por las venas, ¿no es cierto? Entonces, las venas son vasos que no tienen las mismas características histológicas que los vasos arteriales, ¿no? Tienen una capa muscular que es mucho más delgada, la pared es mucho menos rígida, es mucho menos consistente, y eso hace pues que al haber un menor volumen, ¿no?, que va a estar circulando por la capacidad de distensión de las arterias, va a haber una constricción venosa, pero eso es al inicio nada más. ¿Por qué se va a dar el aumento de volumen en el líquido circulante? Fundamentalmente por dos eventos. Primero, o lo inmediato anterior, la retención renal de sodio, y esta retención renal de sodio va a estar dada por un exceso en la ingesta de sodio. O sea, el paciente, ¿qué es lo que hace el paciente al final para ayudar a su estado hipertensivo? Ingerir sodio. Pacientes a los que les gusta comer con sal casi todo, y con sal en buena cantidad, consiguen esto y retienen sodio desde el punto de vista neurológico a nivel renal. ¿Ok? Entonces, ya, eso con respecto al aumento de la precarga. Otro aspecto de tomar en cuenta para la retención renal de sodio es que también cuando ya existe un daño renal y la retención de sodio se hace marcada, tenemos un problema en la filtración glomerular. No se filtra adecuadamente. La alteración de la filtración se ve muy evidentemente y acá ya va a haber una alteración a nivel celular de lo que son los podocitos, de lo que es la membrana basal glomerular, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces va a empezar a haber un daño celular a nivel renal. Listo. Aumenta la contractilidad. Esto tiene varias aplicaciones. Esto va a tener como consecuencia la constricción venosa. Este aumento de la contractilidad obviamente es por un aumento en la actividad simpática, ¿no es cierto? Y esto está dado por una situación de estrés. El estrés es un factor condicionante también para presentar estados hipertensivos. Otra situación que podemos encontrar que puede producir ya no solamente constricción venosa sino constricción arterial también es, una vez dado el proceso de estrés, al haber un daño renal, al haber aumento de la actividad simpática, vamos a dar un exceso o un aumento en la producción del eje o en la activación del eje renina-angiotensina aldosterona. Al haber esto, se va a producir más constricción arterial. ¿Ok? Otra alteración genética que ya viene como carga genética en el paciente, ojo, la hipertensión arterial como cualquier estado patológico también se puede transmitir de forma congénita. Papás que tienen la carga genética de ser hipertensos, ¿no?, pueden condicionar al hijo, desde el punto de vista genético, la posibilidad de estar frente a hipertensión arterial en algún momento de su vida. Depende mucho para que esta carga genética se manifieste, si es que ese paciente, con esos antecedentes, le da las condiciones a la enfermedad para que aparezcan, por ejemplo, sus factores de riesgo. Entonces, alteraciones a nivel de la membrana celular también van a producir constricción arterial y también estados hipertróficos vasculares. Otro factor de riesgo, la obesidad, dados por estados de hiperinsulinemia, van a producir como consecuencia también la hipertrofia vascular y la disfunción endotelial. Siempre va a haber disfunción endotelial que va a condicionar hipertrofia vascular. Entonces, en resumidas cuentas, ¿cómo se puede entender la fisiopatología de la hipertensión arterial? Primero, tienen que haber condiciones.
condiciones que el paciente tiene en su entorno, situaciones dietéticas, situaciones laborales, ya sea en el trabajo, familiares, estudiantiles, etcétera, etcétera, etcétera. Factores de riesgo con respecto a lo que es actividad física, dieta, etcétera. Y muy importante, la disfunción endotelial. Todos estos son factores condicionantes y cada uno por su lado va a producir un daño específico, el cual va a condicionar alteraciones a nivel vascular, resumidos en un aumento del gasto cardíaco y un aumento a nivel de las resistencias vasculares periféricas. ¿Qué puede ser entonces? Nosotros tenemos que entender que un paciente puede venir con todos estos factores o puede venir con algunos de ellos que ni siquiera sean evidentes desde el punto de vista clínico. La disfunción endotelial la puede determinar por examen físico, un poco franco, ¿no? Y el paciente puede ser un deportista, pero que tiene disfunción endotelial. ¿Es un factor de riesgo para que haya hipertensión arterial? Por supuesto que sí. Pero todos esos pacientes que es deportista, pero no los estudiado. De por sí, si hay disfunción endotelial de alguna naturaleza, se puede dar. Ahora, a eso añádele estrés. Porque es un ambiente de competencia, porque está torneo tras torneo tras torneo, no hay una buena alimentación, o no le damos seguimiento adecuado. Encima de eso, el chico estudió medicina, después fue compañero, estresado porque su primera parcial le fue mal, peor, lo van a botar de su casa, etc, 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 pues no sabe qué hacer. Hipertensión arterial. ¿Ok? Entonces, no esperen que el paciente venga como el paciente que dice el libro típico. Ay, ya, hipertenso. Son factores, ¿ya?, que van a condicionar este estado hipertensivo. ¿Se entendió? ¿Sí? Listo. Doctor, Dime. ¿cuál sería de la terapia positiva ¿Ya? el más preponderante, más... No hay no hay más sorprendente, o sea, no te puedo decir, o no hay una estadística en todo caso para determinar, ese es el primer evento fisiopatológico, ese es el segundo, el tercero, el cuarto, no existe. Como te digo, va a depender mucho de cómo esté el paciente y cuáles sean las condiciones que su entorno le dé. Por eso te decía, o sea, uno cuando tiene la idea de un paciente hipertenso, tiene más o menos un fenotipo de ese paciente. Pero lo del, entre comillas, vuestro compañero, lo que les hice de ejemplo, ¿no? Un paciente que es deportista, que aparentemente lleva una vida sana, etcétera, 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 nosotros tenemos que estudiarlo un poco más para determinar esa disfunción endotelial. Pero si viene con carga de estrés, por ejemplo, ya es un factor condicionante. A eso añade el hecho de que, bueno, como nadie sabe la vida de nadie, sus papás son hipertensos de repente. Entonces ya hay carga genética también. Entonces, es una suma de factores, ¿no? Así como también puedes encontrar otros que sean muy evidentes, vas a encontrar pacientes que son así y que van a tener que ameritar un poco más de estudio para poder llegar siquiera a la idea de que podrían llegar a presentar una hipertensión arterial más adelante. Muy bien, en lo que es cuadro clínico, no es que la hipertensión arterial desde el inicio muestre síntomas o de molestias, ¿ya? Generalmente el cuadro clínico ya se da cuando el estado hipertensivo es avanzado, ya tiene tiempo el paciente de hipertensión arterial o con hipertensión arterial y empieza a presentar algunas molestias. Este cuadrito es el que de mejor manera resume las principales molestias que podría presentar un paciente con hipertensión arterial, ¿no es cierto? Dolores de cabeza, sangrados nasales, estados de dolor de repente, empaquetes musculares, cervicales posteriores, algunas veces puede haber algún tipo de dolor en el pecho, las orinas que se tornan un poco matúricas, puede ser también, pero esto ya, o sea, como digo, hay algunos hallazgos que ya son compatibles con un estado de hipertensión muy avanzado y que está descompensando. Esto, por ejemplo, no es inicial. Si yo tengo a mi paciente que es hipertenso y me dice, doctor, ya hace más o menos medio año, un año, estoy presentando mis micciones con sangre o evidentemente son rojo vino, pucha, ya hay que pensar en un daño renal importante.
¿Por qué? Porque se supone, nosotros sabemos por histología y por fisiología, que los pedicelos, que permiten el filtrado glomerular, tienen un diámetro entre uno y otro, ¿ya? Entonces estos pedicelos no permiten, por ejemplo, el paso de moléculas de alto peso molecular. Por ejemplo, proteínas no podrían pasar por ahí. Hematíes tampoco, ningún elemento forme. Si empiezan a pasar hematíes, significa que está empezando a haber fusión de los pedicelos unos con otros y están aumentando el espacio. Eso ya es daño glomerular. Entonces, no solamente al haber eso, pueden haber cilindros hemáticos en el sedimento urinario, pueden haber crenocitos, muchos hallazgos. Esto ya es un hallazgo fundamental por la hipertensión arterial que está ya con una enfermedad renal crónica hipertensiva avanzada. ¿Ya? Les he querido traer esta diapositiva porque habla más o menos de estados hipertensivos leves a severos, pero, o sea, no quiero que se piense leve o severo como una forma de clasificar. Es más que todo una orientación bastante subjetiva, o sea, un paciente hipertenso que no presenta muchas molestias versus un paciente hipertenso que presenta bastantes molestias. Por ejemplo, en lo que son pacientes que tienen una hipertensión arterial no muy marcada, las cefaleas son esporádicas, de repente algún evento de hemorragia nasal, el vértigo que se puede presentar y el cansancio, ¿no es cierto? Pero cuando el estado hipertensivo es un poco más avanzado, ya tiene cierto tiempo con su hipertensión, el paciente puede presentar hasta náuseas y vómitos, la disnea que también se va a presentar, visión borrosa, ya como manifestación de repente una retinopatía hipertensiva, somnolencia más marcada, etcétera, etcétera, etcétera. Todavía la presencia de la hipertensión arterial en cuanto a su mortalidad es mucho más frecuente en el sexo femenino. Cuando nosotros no llegamos a diagnosticar a tiempo la hipertensión arterial y dejamos que la enfermedad corra en su historia natural, hay consecuencias esperables, ¿no? Hay consecuencias que son las más frecuentes desde el punto de vista estadístico, y entre esas están estos tres, ¿no? Los que saben el ABC. El A, los accidentes cerebrovasculares, los strokes, ¿no? Ya sean estos isquémicos hemorrágicos, pueden ser los más frecuentes con un paciente que es hipertenso no bien tratado. Las insuficiencias cardíacas e incluso las isquemias miocárdicas también, ¿no? Y lesiones en el riñón definitivamente que se van a presentar, ¿no? Listo. Entonces, en resumen, ¿cuáles podría decir yo que podrían ser los principales síntomas y signos de la hipertensión arterial? Estos que les presento, ¿ya? Pero por eso les digo, o sea, tiene que haber ya un estado hipertensivo que está instalado, un estado hipertensivo que no reciba ningún tipo de tratamiento y que ya está empezando a presentar manifestaciones de descompensación, ¿ya? Los AITs o los accidentes isquémicos transitorios es una muestra de un daño que es a nivel neurológico, pero que es una hipertensión de larga data ya que no recibe un buen manejo. Cardiomegalia, retinopatía hipertensiva, etcétera, etcétera. Eso ya son las enfermedades hipertensivas que son mucho más avanzadas en el tiempo. Muy bien. Ustedes lo inmediato que van a enfrentar como médicos dentro de lo asistencial es un establecimiento de primer nivel. A no ser que recién graduaditos se vayan a una clínica, que es probable también. Pero ustedes van a tener la responsabilidad de diagnosticar pacientes que sean hipertensos o no. Para eso hay formas de hacer diagnóstico, ¿no? Pero lo que ustedes tienen que saber fundamentalmente es hacer el diagnóstico en consultorio externo, ¿no? ¿Cómo es que se hace el diagnóstico de hipertensión arterial en consulta externa? Lo que dice el protocolo es lo siguiente. Ustedes tienen el lapso de tiempo de unas 8 semanas, ¿ok? De 8 a 12 semanas, en los cuales tienen que haber mediciones periódicas en el paciente, ¿no? Por lo menos unas 3 a 5 mediciones, hora aleatoria, momento aleatorio. De esas mediciones que ustedes van a hacer, sacan un promedio, todas las históricas y todas las diastólicas.
Ese promedio al final es el que va a determinar el diagnóstico. ¿Ok? Ahí van a determinar si el paciente está óptimo, es normal, normal alto o tiene algún grado de hipertensión. Eso es en consulta externa, cuando ustedes no tienen mayor posibilidad de utilizar un cardiólogo o sus medios diagnósticos para tener la certeza de la enfermedad. Cuando se tiene en la mano la posibilidad de estudios cardiológicos, viene además toda esta serie de estudios. Entre esos, por ejemplo, si yo estoy acá y he hecho ese seguimiento de las presiones arteriales y el paciente sale con un valor de hipertensión arterial grado 1, es para muchas personas difícil recibir la noticia de que tienen una enfermedad de este tipo. Todavía hay mucho pánico, hay mucho terror cuando se recibe diagnóstico de hipertensión arterial o de diabetes. Entonces, ellos te van a pedir una segunda opinión. Lo que tú haces es derivar a un cardiólogo y el cardiólogo va a tener dos opciones para hacer el diagnóstico: o un AMPA o un MAPA. ¿Qué es el AMPA? El AMPA son siglas que significan automonitoreo de la presión arterial. Lo que ocurre es que el cardiólogo determina con un acompañante horas de medición de presión arterial con un tensímetro que esté calibrado, ¿no? Y que te lo entregue el mismo cardiólogo. Entonces determina con tu ayudante o con tu acompañante cuáles son las horas o los momentos en los cuales se tiene que tomar la presión arterial. Entonces, cada presión arterial que se toma a determinada hora se apunta. El cardiólogo, después de 1 o 2 días, recibe esas notas, hace sus promedios y determina el diagnóstico de hipertensión arterial. Pero ahí hay un vacío. No se puede monitorear la presión arterial cuando el paciente está durmiendo. Entonces, para cubrir ese vacío, viene el MAPA. El MAPA es el monitoreo ambulatorio de la presión arterial. Y eso se hace con un dispositivo que te lo da el cardiólogo. Entonces, ya no necesitas un ayudante que esté ahí insuflándote a cada rato. El aparato ya tiene programados las horas a las cuales va a hacer la medición, incluso las horas de sueño, y va a empezar a medirte según el programa que se ha armado. Entonces, este mapa es mucho más verídico, es mucho más certero porque va a incluir mediciones de presión arterial incluso en horas de sueño. Entonces, ahí ya se tiene una certeza de los valores de la presión arterial que se toma y se sacan los promedios. Ahora, ¿para qué se utiliza también el AMPA y el MAPA? No solamente en el caso de que quiera tener la certeza de los valores, sino también en pacientes en los cuales, por ejemplo, tengamos síndrome de bata blanca. Hay pacientes que los hacen llegar a cualquier establecimiento de salud, sea grande o pequeño, y empiezan a hiperventilar, se ponen nerviosos, se desmayan, etcétera, etcétera, etcétera. Consecuencia de esto también pueden haber subidas en las presiones arteriales y eso puede condicionar errores o fallas al momento de hacer el diagnóstico de la enfermedad. Entonces, para evitar eso es que se tienen esos monitoreos ambulatorios en el domicilio. Si acá el paciente sale con que es hipertenso, ya lo está claro. La hipertensión arterial se encuentra diagnosticada. ¿Ya? Entonces, esas son las condiciones que se tienen que tomar en cuenta, ¿ya? Y una vez que se tiene ya esta forma de hacer diagnóstico, nosotros tenemos la certeza de que el paciente es un hipertenso arterial. Ahora, ¿cuál es la forma correcta para hacer la medición de la presión arterial en el consultorio? El paciente llega al establecimiento y se le hace descansar un promedio de 5 o 10 minutos. ¿Ya? Luego se le hace pasar a un ambiente cómodo, se le hace sentar. El paciente se sienta y tiene que haber una mesita como esta, ¿ya? A esta altura, que le permita reposar el brazo, ¿ya? Sin llevarlo muy a la altura de la cabeza, sino que tenga un reposo normal, ¿ya? Y que le permita ahí descansar sin tener mayor incomodidad. Se le coloca el brazalete, ojo, el brazalete es el brazalete, pues lo del tiene condiciones y tiene ubicaciones específicas, ¿ya? El borde inferior del brazalete tiene, por ejemplo, que estar 2 traveses de dedo por encima de la flexura, 2 traveses de dedo por encima. No sé si se han fijado, del brazalete salen las mangueritas, ¿cierto? Esas mangueritas tienen que estar orientadas a la altura del paquete vascular braquial. Ahí, ¿ya? Se coloca, se hace una buena presión, no muy presionado el brazalete, tampoco que esté muy suelto.
lo suficiente como para que esté fijo en su lugar. Ok, listo. Luego de eso empezamos a insuflar. Dependiendo de la pericia de quien hace la medición, hay dos formas de hacer la medición de la presión arterial. Una es con estetoscopio y otra es sin estetoscopio. Cuando se hace sin estetoscopio, lo que utilizamos es simplemente el balance que tiene el reloj del esfigmomanómetro. A medida que vamos presionando, vamos pulsando la radial, y en el momento en el cual desaparece el pulso radial, ahí ya es propicio para que yo empiece a dejar salir el aire y empiece a buscar el primer latido, ¿ok? Para que me dé la presión arterial sistólica. Estoy esperando y el reloj, el esfigmomanómetro va a empezar a oscilar. Yo percibo pulso radial y en ese momento estoy viendo mi esfigmomanómetro y eso me determina la presión arterial sistólica. Sigo desinsuflando lentamente, ya va a haber pulso radial, obviamente. Y en el momento en el cual yo deje de percibir la oscilación del reloj, ya tengo la presión arterial diastólica. Eso es que no tengo el estetoscopio. Pero con el estetoscopio es igual. Esos dos traveses de dedo que le he dejado acá por encima de la flexión me sirven para colocarlo donde está el paquete vascular. Y empiezo a insuflar, ¿no? Cuando dejo de percibir el latido, empiezo a dejar de insuflar, libero el aire y estoy buscando que empiece a sonar el pulso braquial. Con el primer pulso braquial ya tengo la sistólica. Sigue apareciendo con más intensidad, que va a llegar un momento en el cual va a desaparecer. Ya no voy a percibir nada acá y ahí ya es la presión arterial diastólica. Y con eso tengo más o menos la certeza de que mi paciente ya fue adecuadamente medido en cuanto a su presión arterial. ¿Ok? De esa forma se hace la evaluación en consulta externa. Esa es la forma en la cual se hace el diagnóstico de hipertensión arterial. ¿Alguna pregunta sobre esto? Listo. ¿Algo que no haya quedado claro sobre hipertensión arterial? ¿Algo que quieran que se los aclare? ¿Nada? Hipertensión arterial pulmonar. Hay que enfocarnos bastante, en este caso, en lo que es el hecho vascular pulmonar. Acá no hablamos de nada sistémico. Nos abocamos específicamente a lo que es el hecho vascular pulmonar. Y dentro de lo que es el hecho vascular pulmonar, los estadios a nivel del hecho arterial en los campos pulmonares. Hay varias formas de clasificar la hipertensión pulmonar. Esta es una de estas, condicionada por la presencia de una enfermedad pulmonar primaria o una enfermedad pulmonar secundaria. Volvemos al concepto de primario y secundario. Si hablamos de una enfermedad pulmonar primaria, nos referimos a todas aquellas patologías que son de origen pulmonar, sin agentes causales aparte. Y hablamos de enfermedad o estados hipertensivos pulmonares secundarios a todos aquellos estados hipertensivos que tienen una causa fuera de los pulmones. Entonces, dentro de lo que son las primarias o las idiopáticas, hay problemas genéticos, hay problemas de hipertensión pulmonar heredada, malformaciones congénitas, tenemos uso de drogas, uso de medicamentos, etcétera, etcétera. Todos aquellos condicionantes de problemas hipertensivos pulmonares primarios. Mientras que los estadios hipertensivos pulmonares secundarios pueden ser a causa de, fundamentalmente, patologías cardíacas o también patologías de los pulmones, pero relacionadas a procesos neumopáticos, como por ejemplo los enfesemas, las bronquitis, procesos tumorales, los EPOC. ¿Ok? Entonces, esa es la forma en la cual yo puedo determinar las principales causas de la hipertensión pulmonar.
Ahora, formas de clasificación, hay varios esquemas de clasificación, ¿ya? Uno que nos da la NIJA. Nosotros ya conocemos lo que es la clasificación de la Disney según la NIJA, ¿no es cierto? Los estadios funcionales 1, 2, 3 y 4. Lo mismo se agarra acá, ¿ya? Es similar el concepto que se le da al paciente con hipertensión pulmonar basado en la clasificación de la NIJA. No hay mayor cosa que hacer ahí. Pero ¿qué es lo que sí definitivamente tenemos que saber nosotros? Esta clasificación de hipertensión pulmonar. Esta es la clasificación que nosotros utilizamos para determinar cuál es el tipo de hipertensión pulmonar que estoy yo evaluando en mi paciente. Y para esto debo entender que hay 5 grupos que son de hipertensión pulmonar. El primer grupo, que es el que más frecuentemente utilizamos o vemos nosotros en la práctica médica, es la hipertensión arterial pulmonar. Cuando nosotros hablamos de hipertensión pulmonar en el paciente en un servicio de medicina general o medicina interna, generalmente hablamos de este tipo de presión, de la hipertensión arterial primaria o de la hipertensión arterial pulmonar, ¿ya? Otro es cuando hay otras patologías asociadas que pueden condicionar a esta hipertensión pulmonar, por ejemplo, patologías del ventrículo izquierdo. Si yo tengo estados hipertróficos del ventrículo izquierdo o estados de trastornos de la contracción del ventrículo izquierdo, ya puedo inducir la idea de que puede haber problemas hipertensivos pulmonares a causa de estas patologías. Otras son las hipertensiones pulmonares por enfermedades respiratorias o por estadios hipóxicos. El cuarto grupo es aquel debido a la obstrucción de las arterias pulmonares y el quinto grupo por problemas multifactoriales. Los 5 grupos son importantes que ustedes los conozcan para determinar cuál es el tipo de hipertensión pulmonar que van a presentar. Pero de estos, como les dije, la hipertensión arterial pulmonar, el primer grupo es el más frecuente y eso sí tienen que ser bastante familiarizados con las patologías que pueden ser incluidas dentro de esta hipertensión arterial pulmonar. Vamos a hablar de aspectos hereditarios, la presencia de uso de drogas o toxinas, pueden haber colagenopatías, procesos infecciosos específicos como HIV, problemas congénitos, ¿no es cierto? Luego, la hipertensión arterial pulmonar persistente en el recién nacido, que también es un estado hipertensivo arterial pulmonar, y también aquellos que tienen compromiso de tipo veno-capilar, por ejemplo, una enfermedad veno-oclusiva o las hemangiomatosis capilares, etcétera, etcétera, etcétera. Las hipertensiones arteriales pulmonares son las que más frecuentemente nosotros evaluamos o estudiamos en el paciente. Si nosotros determinamos que el paciente tiene una patología cardíaca que está condicionando estados hipertensivos pulmonares, tengo que determinar que es una clasificación tipo 2 o una clase 2. Si estoy pensando que mi paciente es un neumópata y porque tiene su EPOC o su EPID o sus bronquitis, qué sé yo, está haciendo estados hipertensivos pulmonares, estoy hablando de una clase 3, pacientes que tienen algún tipo de enfermedad respiratoria. Si estoy hablando de patologías de obstrucción de arterias pulmonares, tromboembolias, por ejemplo, estamos hablando de hipertensión pulmonar, tromboembólicas crónicas, por ejemplo. Y los multifactoriales que tienen ya otros agentes causales. Por favor, es importante que ustedes conozcan esto, porque en el caso clínico se les puede dar el antecedente de alguna de estas patologías. Y simplemente se les puede decir que determinen cuál es el tipo de hipertensión pulmonar que tiene el paciente, basado en esta clasificación. ¿Ok? Cuando nosotros tenemos estadios hipertensivos ocasionados por cardiopatías del lado izquierdo, estas van a ser los agentes causales más frecuentes de hipertensión pulmonar. Y es que es lógico, ¿no es cierto? Cualquier complicación que tengan en una cámara de corazón izquierdo, ya sea aurículo o ventrículo, la primera complicación vascular que va a haber es en el lecho vascular pulmonar, porque es el tracto que se encuentra inmediatamente anterior a estas cámaras. La falla cardíaca o insuficiencia cardíaca, cuando es muy grave, ¿ya?, tiene una gran incidencia en pacientes adultos mayores que más o menos va de 10 por cada 1000 personas al año. Ahora, cuando el paciente ya tiene falla cardíaca, ¿ya?, empeora la situación de la hipertensión arterial pulmonar o de la hipertensión pulmonar en general, porque
A medida que pasa el tiempo, el paciente por factor de edad va a presentar más complicaciones y esto a su vez va a traer un deterioro progresivo de la clase funcional. Cuando nosotros hablamos de deterioros en la clase funcional, hablamos de la clasificación de la hipertensión pulmonar desde el punto de vista de la NIG, esos 4 estadios que ustedes ya conocen. ¿Ya? Hablamos también de disfunciones, ya sean históricas o diastólicas, de ventrículo izquierdo. Siguen siendo cavidades izquierdas las que condicionan la mayor cantidad o el mayor porcentaje de descompensaciones en pacientes que presentan hipertensión pulmonar. Y por último, podemos determinar que básicamente la hipertensión pulmonar se va a poder evidenciar en aquellos pacientes que ya tienen enfermedades sintomáticas evidentes de lo que es una valvulopatía mitral, fundamentalmente cuando está en un estadio grave, y estenosis aórticas sintomáticas. Nosotros, cuando hablamos de mitral o hablamos de aórtica, hablamos de válvulas que están ubicadas en el corazón izquierdo. Entonces, ¿qué cosa es lo que yo debo entender como resumen de epidemiología? En todo aquel paciente que yo encuentre que hay un estadio o un grado de hipertensión a nivel de cabeza izquierda, ya sea la evidencia electrocardiográfica, ya sea por la clínica que viene el paciente, ya sea con disnea, sea con antecedentes de un EPOC, o haber sido fumador crónico, haber tenido exposición laboral, etcétera, etcétera. Yo ya tengo que pensar que ese paciente tiene un daño pulmonar que puede tener una repercusión cardiovascular o cardiológica, fundamentalmente cavidades izquierdas, y esto condicionar muy frecuentemente la posibilidad de presentar una hipertensión pulmonar. Tengo que buscar diagnosticar la hipertensión pulmonar en esos pacientes para llegar a mejorar en algo ese disconfort respiratorio que presenta. Se darán cuenta que no es muy amplio, no es muy florido el cuadro clínico que presenta un paciente con hipertensión pulmonar. Fundamentalmente lo que se presenta son problemas respiratorios y algunos hallazgos compatibles con y alteraciones cardiológicas. Disnea, síncope, suprasincope, la astenia, pueden ser problemas netamente de origen respiratorio. El dolor anginoso ya puede condicionar de repente algún tipo de alteración en lo que es la circulación a nivel coronario. Edemas periféricos por falla cardíaca, el fenómeno de Raynaud, la falla cardíaca derecha, que son consecuencias ya de lo que es la hipertensión pulmonar cuando ésta sigue su historia y compromete lo que es fundamentalmente el ventrículo derecho y por ende aurícula derecha. Cuando se habla ya de la insuficiencia cardíaca derecha en el entorno de hipertensión pulmonar, tenemos que pensar que ya la falla cardíaca es global. Listo. Y esto más o menos para que lo tengan en cuenta. De esto que es lo más importante. Nosotros tenemos componentes pulmonares a nivel de la válvula pulmonar, ¿no es cierto? Hablábamos cuando hemos hecho ruidos cardíacos, lo que hemos hecho en examen físico cardiovascular, que la válvula pulmonar tiene un componente aórtico y un componente pulmonar cuando se lo ausculta. Fundamentalmente el más fuerte es el componente aórtico porque hay mayor fuerza contractiva a nivel del ventrículo izquierdo. Es por eso que será el cierre con más fuerza y se intensifica un poco más el sonido de la válvula aórtica. Pero cuando hay hipertensión pulmonar, ese segundo ruido presenta un desdoblamiento paradójico, por así decirlo. Al menos eso van a encontrar en los libros. Significa que el componente aórtico, que era el que más se escuchaba en el segundo ruido, va a perder su intensidad y va a aumentar la intensidad del componente pulmonar en ese segundo ruido. Eso es característico de los estadios hipertensivos pulmonares. En algunos casos incluso se va a poder llegar a determinar el ritmo de galope, ¿no? Y obviamente también las presiones venosas van a estar elevadas.
Desde el punto de vista fisiopatológico, también hay condicionantes que van a favorecer la presencia de una hipertensión pulmonar, ¿ya? Componentes genéticos, ¿ya? Y factores de riesgo. La cosa es que por separado, solos, no van a representar posibilidad de presentar o de producir en el paciente hipertensión pulmonar. A estos tiene que decirse necesariamente una lesión a nivel del endotelio, proliferación y disfunción endotelial inicial. Con esto recién se puede dar lugar a una hipertensión pulmonar. Va a haber procesos inflamatorios, activación de las diferentes cascadas de coagulación plaquetarias y va a haber una pérdida en la compensación entre lo que son eventos de vasoconstricción y vasodilatación, ¿ya? Producto de procesos inflamatorios y activaciones de las cascadas inflamatorias, vamos a tener la producción de trombos, ¿ya? Procesos inflamatorios y trombosis que se van a manifestar. Y al haber pérdida del equilibrio de lo que es vasoconstricción y vasodilatación, vamos a encontrar proliferación endotelial que se va a dar en vasoconstricción. A eso tenemos que añadirle, perdón, la hipertrofia que se va a producir a nivel del músculo liso, a nivel de los vasos en sí, del lecho vascular arterial. Todo esto va a condicionar lo que menos queremos, el remodelado vascular pulmonar y la progresión de la enfermedad con más manifestaciones clínicas tórpidas en el paciente. Entonces, hay que tomar en cuenta esto, que no existe desencadenante fisiopatológico si es que no tenemos nosotros proliferación o disfunción endotelial. Es lo primero que nosotros debemos tener en el paciente para que se manifieste la patología hipertensiva. Muy bien. ¿Cómo hacemos el diagnóstico? La hipertensión pulmonar sí tiene posibilidad de ser diagnosticada mediante exámenes auxiliares que nosotros tenemos a la mano. En la radiografía de tórax, ¿ya? ¿Qué es lo fundamental? Nosotros podemos encontrar primero estas formaciones de acá son reforzamientos vasculares parailiares, tanto del hilio pulmonar derecho como del hilio pulmonar izquierdo, representado por un aumento a nivel de las presiones en cada hilio pulmonar que da arterias y venas para cada uno de los pulmones. Primero. Segundo, les había dicho, acá podemos ver tractos vasculares que están cefalizados. Les había mencionado que lo normal es, en cuanto para ver lo que es vasculatura en radiografía de tórax, tercio inferior o a lo más mitades inferiores de ambos campos pulmonares. Pero en este caso ya se ve una tendencia hacia la cefalización vascular. Eso también nos hace pensar en el hallazgo radiológico compatible con hipertensión pulmonar. Otra cosa que tenemos acá es debajo del botón aórtico, tenemos el crecimiento, el abovedamiento del cono de la pulmonar. Esto es un signo radiológico también indirecto de que estamos frente a un estado hipertensivo pulmonar. Entonces, estos son hallazgos que yo puedo encontrar y que pueden inducir a la idea de estar frente a una hipertensión pulmonar. Pero hay otros exámenes que pueden servir para corroborar ese hallazgo. Ya. Podemos encontrar, por ejemplo, melladuras en la onda P, ¿no es cierto? A eso vamos a hablar, a eso vamos a llamar ondas P bifásicas, ¿ya? Que pueden tener más duración en el tiempo y no alterar tanto o alterar un poco más lo que es la intensidad de la corriente. Es por eso que se hacen un poco mayores a 0,04 segundos y tienen una positividad en cuanto al eje de la Y mayor a 1,5 milímetros, ¿ya? Eso con respecto a lo que es la onda P. Nosotros, por ejemplo, si vamos a entender que la hipertensión pulmonar va a condicionar daño a nivel del ventrículo derecho, tendríamos primero que buscar que el ventrículo derecho intente vencer la resistencia que está ofreciendo ese lecho vascular pulmonar.
Entonces debemos encontrar signos de hipertrofia ventrículo derecho. Y eso más o menos lo podemos encontrar con una onda R que sea mayor a S en derivación 1. Una onda R que sea mayor que la S en derivación V1. Y que también, obviamente, haya la tendencia a un ensanchamiento del complejo QRS. Este patrón S1, Q3, T3 o bloqueo de rama derecha podría darse. La bibliografía refiere que esto es bastante frecuente, pero no es mandatorio. A veces puedes encontrar uno de los criterios o puedes encontrar dos de ellos, pero que encuentres los tres a veces no es posible hacerlo. Pero yo tengo que encontrar en todo caso en mi EKG signos de hipertensión pulmonar, pero ya con compromiso de cavidades. Puedo encontrar, por ejemplo, signos de hipertrofia a nivel del ventrículo derecho o alteraciones de la onda P con respecto a lo que es la contracción de las aurículas, ya sea derecha o izquierda. No, esto ya no. Con esto ya. Más confundidos de lo que estamos acá. Son los pasos que yo debo seguir para llegar a diagnosticar una hipertensión pulmonar. Hasta el cansancio se les va a repetir. No hay primer paso que no incluya una buena historia clínica. Determinar bien cuál es el cortejo sintomático y hacer un screening o buscar algún dato adicional que me pueda aclarar un poco más el panorama del paciente. Segundo, una vez que yo ya tengo la sospecha clínica, después de haber recogido información del examen físico, lo que me ha comentado el paciente, cómo ha sido la enfermedad, cómo ha iniciado y cómo ha progresado, tengo que armar un plan de trabajo. Y ese plan de trabajo consiste fundamentalmente en exámenes auxiliares. Tiene que haber un EKG, tiene que haber una radiografía de tórax, tiene que haber un ecocardiograma para que yo determine si mi sospecha diagnóstica es correcta o no. A eso se añaden exámenes auxiliares también, ¿ok? Ya sea perfiles tiroideos, exámenes basales como laboratorio de bioquímica, algunas pruebas funcionales, imágenes, es que necesito tomografías, angiografías, etcétera, etcétera, etcétera. Y bueno, de ser necesario ampliar algo más de estos exámenes, de repente cateterismos o pruebas de caminato de esfuerzo, pletismografías o determinar de repente la presencia de autoanticuerpos podría ser ayuda, pero fundamentalmente llegar hasta el tercer paso yo creo que es lo ideal para que tengamos una buena idea de lo que estamos queriendo estudiar. Entonces, en resumen, si luego de recibir al paciente, evaluar su cortejo de signos y de síntomas, los hallazgos que tengo en el examen físico y la información que recibí del interrogatorio, tengo la sospecha con hipertensión pulmonar, puedo yo pedir que se estudie imagenológicamente porque es la mejor forma de determinar cuál es la realidad si es que hay una hipertensión pulmonar. Si el ecocardio que voy a pedir, aparte de los otros exámenes que he pedido, ¿no? Si el ecocardio es sugerente de hipertensión pulmonar, tengo que determinar cuál es el agente causal de esta hipertensión pulmonar, si es una enfermedad cardíaca o no. Si la confirmo, es una hipertensión pulmonar debido a cardiopatía izquierda. ¿Qué tipo de clasificaciones de hipertensión pulmonar? La clasificación 1, 2, aquellas relacionadas a cardiopatías del lado izquierdo. Y si no está relacionada a una cardiopatía izquierda, tengo que buscar otros agentes, otros exámenes auxiliares que me permitan determinar el diagnóstico. ¿Ya? Si no encuentro una causa subyacente, la catalogo como una idiopática y lo único que me queda es determinar, mediante un estudio por cateterismo, qué es lo que está ocurriendo a nivel del arteria pulmonar. Eso en el caso de que el ecocardio me salga como si es posible que sea una hipertensión pulmonar, pero si es baja la sospecha, ¿ya? Tengo que buscar diagnósticos diferenciales y considerar hacer otros exámenes. Por ejemplo, el ecocardiograma se debe repetir, o si no, hacer un cateterismo cardíaco para determinar realmente si hay estados hipertensivos o no a nivel de la arteria pulmonar. El cateterismo va a ser un examen invasivo
que se puede hacer desde la femoral o se puede hacer desde la radial y que llega hasta la arteria pulmonar. Cuando se entra hasta la arteria pulmonar hay un sensor de presión que está ingresando junto con el catéter y que determina cuáles son los valores de la presión dentro del vaso en sí. Entonces ahí yo determino si estoy frente a un estadio hipertensivo a nivel de la arteria pulmonar. Cuando todo lo demás me falla, yo debo sospechar o debo tener la certeza de que existe la posibilidad de que necesite un cateterismo cardíaco para llegar a hacer el diagnóstico. Muy bien. ¿Alguna duda sobre hipertensión pulmonar? Es mucho más sencillo que hipertensión arterial, ¿no es cierto? Es mucho más cortito también. Pero debemos enfocarnos. O sea, cuando hablo de hipertensión pulmonar, tengo que estar enfocado en lo que es el hecho vascular. Si me voy a marear intentando compararlo con la hipertensión arterial, no voy a tener la posibilidad de entender bien la patología, ¿ya? El sistémico, que es la hipertensión arterial, tiene su forma de ser diagnosticado, tiene su forma de ser monitoreada, de ser diagnosticada incluso. Este es totalmente diferente, ¿ya? Muy bien. Si no hay más preguntas, chicos, yo creo que podemos terminar por ahora y nos estamos encontrando en la siguiente. Ya, entonces, ¿qué vamos a estar tratando? Oficialmente el semestre es hasta cuándo? 19. ¿Sí, 19? Sí, En el calendario dice 19. hasta ahorita no creo. No, Ya nos vamos a buscar de pero en el sílabus dice el 31 de diciembre. Es este, ¿Se fijaron en los sílabus? El sílabus dice el 31 de diciembre. pero es de este año. O lo han copiado Tendrá del que pasar a 22 de minuto. ¿Se ha fijado la fecha del sílabus? Aquí hablamos de validez y la validez del próximo calendario académico. Para lo que me conviene ver. Para el 10, para el 10. Tres martes. No. 3 martes más. ¿Quieren dar el último parcial, el último día de clases? No. Vamos, el 17, ¿no? No, los sustitutorios cuando no. Otra vez no. O sea, sí, el 31 de diciembre. Pues entonces estamos recontra adelantados. Ya empezamos. Igual. Ay, ¿sabes qué parte? Acabamos el 17. Siete cosas. Entonces, hacemos endocarditis la siguiente, que es el día 3. Hacemos síndromes aórticos el 10, el 17 cardiopatias congénitas y terminamos el curso. ¿Qué?
Simple, fácil. A ver, No. todos tienen a la mano sus sílabos, ¿sí? Un segundo. El café ya fue, trastornos de ritmo. A ver, segundo. Hemos hecho TEP también, ¿no es cierto? Ya está. Hemos hecho hipertensión arterial y pulmonar, hemos matado dos temas. Adiós. FA también hemos hecho. Listo. Entonces queda todavía endocarditis con fiebre reumática, que son un solo tema. Síndromes aórticos, que es otro tema. Y cardiopatías congénitas, que es el último tema. Entonces tenemos el martes 3 de diciembre, el 10 de diciembre y el 17 de diciembre para hacer esas cosas. El 17 de diciembre hacen